Muy buenas tardes, señoras y señores periodistas y a las personas que nos siguen por las redes sociales del Poder Ejecutivo. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa de hoy, miércoles 22 de mayo. Damos la bienvenida al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, y a los ministros de Estado que lo acompañan. Dejamos en el uso de la palabra al jefe del gabinete ministerial. Estimadas amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas tardes. Comparecemos ante la prensa como lo hacemos todas las semanas, luego de haber concluido el Consejo de Ministros de la fecha, y en esta oportunidad me acompañan el señor Ministro del Interior, el señor Ministro de Justicia, el señor Ministro de Educación y la señora Ministra de Vivienda. Muy buenas tardes con todos. Permítanme hacerles saber que la sesión del Consejo de Ministros que acaba de culminar, cada ministro naturalmente profundizará en estos anuncios que yo hago de manera preliminar. Hoy día se ha aprobado la norma que permite el otorgamiento de una bonificación extraordinaria a favor de los docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados de las instituciones educativas de educación básica y técnica productiva, que fue presentado por el ministro de Educación y mereció la aprobación por unanimidad del Consejo de Ministros. De la misma forma, con relación a la emergencia sanitaria por dengue, se ha decidido ampliar por 60 días, prorrogar por 60 días este estado de emergencia en los departamentos de Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Pasco, Puno, San Martín, Tumbes, Ucayali y la provincia constitucional del Callao. El señor ministro de Salud nos hizo saber que si bien el dengue viene disminuyendo de manera significativa en las provincias del interior, tenemos que realizar una campaña de reforzamiento para mantener estas condiciones y no permitir un rebrote. Por su parte, en Lima y Callao se viene trabajando intensamente para combatir a este mal. Por otro lado, también quiero informar que desde el Poder Ejecutivo hemos aprobado el decreto supremo que declara en emergencia los distritos de Villa María del Triunfo y Pachacamac. Esto en relación directa con los luctuosos sucesos ocurridos el pasado lunes. Hemos recibido también con gran satisfacción los informes que nos han presentado las señoras ministras de Comercio Exterior y Turismo y de Mujer y Poblaciones Vulnerables en relación a las actividades que se han realizado la semana pasada en Arequipa en el marco de APEC. El señor ministro del Interior detallará los resultados de los últimos megaoperativos, de los que gran parte de la prensa ha participado también, cosa que debemos agradecer, los megaoperativos que nuestra Policía Nacional, liderada por el ministro del Interior, han desarrollado en la ciudad de Lima. En todos los distritos, por primera vez, un megaoperativo de estas dimensiones en 2 días consecutivos llamados Amanecer Seguro. Por su parte, el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Eduardo Arana, nos explicará los alcances de la norma Resolución Ministerial 151-2024 PCM, que ha sido publicada el día de hoy en el Diario Oficial del Peruano y que autoriza a nuestro procurador en materia constitucional para que ejerza la representación del Poder Ejecutivo en una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. De la misma manera, la señora ministra de Vivienda informará los detalles sobre las acciones que ha realizado el sector a su cargo en beneficio de la población afectada por los hechos del día lunes.
Lo que queremos ratificar allí y también con carácter preliminar es que, por supuesto, desde el Poder Ejecutivo, el Gobierno se solidariza y expresa su apoyo a estas comunidades. El titular del Ministerio de Educación nos brindará información sobre las acciones del Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad de las clases. Han habido conversaciones con el sindicato más representativo de los docentes y el ministro de Educación al respecto nos tiene muy buenas noticias. Permítanme referirme al decreto supremo que declara el estado de emergencia en los distritos de Pachacamac y Villa María del Triunfo. Lo habíamos anunciado el día de ayer y hoy día, por supuesto, no hemos hecho sino agendarlo y votar en el Consejo de Ministros y esta declaratoria de emergencia ha sido aprobada, ello en virtud a los daños que ustedes han podido apreciar, han sufrido parte de algunos ciudadanos de estos distritos. Esta medida se ha aprobado por el plazo de 30 días y dispone que los distritos que están concernidos allí, en coordinación sus municipios con INDECI y otras entidades de gobierno, ejecuten acciones de respuesta para poder atender a los ciudadanos. Cada uno de los señores ministros a continuación va a hacer uso de la palabra en el orden de prioridad respectivo el señor ministro del Interior, doctor Juan José Santibáñez. Doctor. Muchísimas gracias, señor Premier, señores ministros, señores periodistas, muy buenas tardes. En principio agradecer su presencia y efectivamente el sector interior lo que quiere es informar algunos detalles de estas operaciones policiales llamadas Amanecer Seguro. ¿Qué cosa es Amanecer Seguro? El Ministerio del Interior, desde que iniciamos la gestión, advertimos que la Policía Nacional del Perú desarrollaba actividades contra la delincuencia en las tardes y en las noches, pero las mañanas necesitaban protección. ¿Para qué? Para ver por la seguridad de los emprendedores, de los peruanos que salen en la mañana, de aquellos que están lamentablemente sujetos a un robo de celular o a un robo de la cartera, y a pesar de esos asaltos tiene que seguir su vida cotidiana y tiene que seguir trabajando. Amanecer Seguro es un operativo policial que se ha desarrollado en los 43 distritos de Lima de manera simultánea, por primera vez, y ha tenido como intención, primero, la identificación de las personas que pudieran estar documentadas, poniéndolas a disposición de la comisaría del sector. Segundo, la detención de personas requisitoriadas por la ley. Tercero, el evitar las conductas delictivas que pudieran practicarse por las mañanas en perjuicio de los ciudadanos, la recuperación de vehículos que pudieran estar siendo solicitados por la justicia y la incautación de los celulares que pudieran tener procedencia dudosa. En realidad, los resultados del megaoperativo que se practicó el día de ayer realmente fueron absolutamente satisfactorios. Más de 206 personas intervenidas en flagrancia. ¿Qué significa esto? Que han sido personas intervenidas cometiendo delitos. Más de 38 personas requisitoriadas, las mismas que han sido puestas a disposición de la justicia. Dentro de las personas requisitoriadas se encuentran personas por pensiones, por delitos contra la libertad sexual, incluso tenemos una persona requisitoriada por homicidio. Adicionalmente a ellos se han recuperado ayer 8 vehículos que habían sido robados, celulares de dudosa reputación, que al momento de contrastar los emails, la Policía Nacional pudo verificar que se diferenciaba de los datos que el mismo celular tenía, que la misma línea tenía. En estos mega operativos Amanecer Seguro han participado casi 2.500 efectivos policiales, más de 400 patrulleros, más de 100 motos y como reitero, hemos empezado por la ciudad de Lima. El día 24 y 25 de mayo, es decir, este viernes y sábado se va a llevar acá en Lima, después de mucho tiempo, la Recopol, que es la reunión de comando policial, en donde la instrucción, como ya se ha conversado y dispuesto por el señor Premier,
y el gobierno es absolutamente clara. Estas acciones se hacen a nivel nacional, de manera recurrente, no son absolutamente aisladas. Vamos a hacer de esto una acción permanente, exacto, y aproximadamente en 2 semanas debemos empezar con provincias, es decir, Amanecer Seguro es un mega operativo que se va a practicar a nivel nacional en todo el Perú. Adicionalmente a esto, igualmente el día de ayer también fue un tema importante porque a razón de este megaoperativo, una de las personas que pudo ser detenida es uno de los prófugos que participaron en el asalto a la notaría Paíno que tuvo lamentables consecuencias, que venía siendo buscado durante casi 7 años. En este operativo, esta persona fue detenida y ya ha sido puesta a disposición de la justicia. El día de hoy, porque los resultados practicados, los resultados que les acabo de comentar han sido de ayer. El día de hoy las sumas han sido similares. Entonces, ¿eso qué significa? Que el megaoperativo Amanecer Seguro está dando resultados y resultados inmediatos. Eh, Adicionalmente, el día de ayer, en la noche, en horas de la noche, en el distrito de Barranco, en un trabajo coordinado entre la Policía de Barranco, la Policía de Turismo y el Serenazgo de Barranco, pudimos dar respuesta inmediata a un intento de asalto a un grupo de cambistas en la cuadra 5 de Grau. Esto generó una balacera entre los delincuentes y nuestras autoridades policiales. Fue herido un cambista que gracias a Dios ya se encuentra fuera de peligro y adicionalmente también un resguardo del Banbif. Pero terminó con la captura de uno de los delincuentes que forma parte de esta organización criminal de nacionalidad venezolana. Y que esperamos, igualmente lo hemos puesto a disposición de la justicia y esperamos que el Ministerio Público pueda formalizar inmediatamente la denuncia penal correspondiente y pueda ser internado en el penal que corresponda. Finalmente, quiero también dar los dos últimos anuncios. Los dos últimos anuncios. El primero de ellos, hace aproximadamente un par de horas, un efectivo suboficial técnico de tercera de la Policía Nacional del Perú, en circunstancias que se encontraba tomando un vehículo mototaxi, fue abordada por 4 sujetos hombres con la intención manifiesta de robarle su arma. Ella estaba uniformada. El efectivo policial, en el uso legítimo de la fuerza y en el uso racional de la fuerza, hizo uso de su arma de fuego y disparó a uno de estos atacantes, hiriéndolo y quien ha sido derivado al hospital. Se ha dispuesto de manera inmediata que la Defensoría del Policía se haga cargo de la defensa de este efectivo policial, como también va a ocurrir a partir de la fecha cuando estemos frente a actos policiales o intervenciones policiales que se lleven a cabo dentro de la legalidad. Nuestros policías nacionales nunca más van a estar solos para afrontar estos presupuestos en donde, haciendo un uso legítimo de la fuerza y actuando dentro de la legalidad, hacen uso de sus armas de fuego. Y finalmente, para comentarles que hace algunos días uno de los primeros compromisos de esta gestión fue el reducir el costo del patrullaje integrado. Como ustedes saben, las municipalidades, los gobiernos locales pagan mensualmente a efectivos policiales con la intención de contratar sus servicios en francos, vacaciones o días de descanso. Este costo representaba en realidad una suma importante para los gobiernos locales y nosotros teníamos de alguna u otra manera contribuir a ello. Así que el día de hoy ya se firmó la resolución ministerial que reduce en 40% el costo del servicio extraordinario en patrullaje seguro, por lo que a partir de mañana que se publique en el Diario Oficial del Peruano, los gobiernos locales van a contar con mayor presupuesto para contratar, si lo desean, a más personal policial o incluso, aún mejor, poder mejorar las instalaciones policiales, las comisarías o asumir costos de logística en contribución de sus distritos y de sus sectores. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Sin duda, muy buenas noticias. Qué mejor que amanecer seguro, ¿no? Poder ir al trabajo tranquilo, poder ir a la escuela tranquilos. Entonces, por eso estos mega operativos que ya se han realizado en los 43 distritos de Lima y que pronto van a estar también en provincia.
Por lo demás, hoy los gobiernos locales gozan, como dice nuestro ministro, de mayor presupuesto para contratar más policías en patrullaje integrado o también para hacerse de otros gastos vinculados a la seguridad ciudadana. Desde aquí quiero yo hacer votos para que la suboficial de técnico de tercera que ha tenido esta intervención en resguardo de su vida, pero en resguardo también de esta criminalidad que iba por su arma de reglamento y que ha hecho uso legítimo, proporcional de su arma de fuego en una acción de legítima defensa además, no vaya mañana a ser perseguida por ninguna investigación fiscal. De hecho, el señor ministro del Interior ha dispuesto que la Defensoría del Policía se haga cargo de inmediato de su defensa. Permítame, voy a ceder el uso de la palabra a nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Arana. Adelante, doctor. Muchas gracias, Premier, colegas, señoras y señores periodistas y a los ciudadanos que nos ven a través de los medios de comunicación aquí presentes. Con el objeto de explicar el contenido de la resolución ministerial 151-2024 PCM, que dispone que el Procurador Público especializado en materia constitucional ejerza la representación procesal del Poder Ejecutivo en un proceso competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidencia de la República. Y lo paso a exponer. En principio, ¿qué es un proceso competencial? El proceso competencial, de acuerdo con el Código de Proceso Procesal Constitucional, es un proceso en el que se ventilan el accionar de dos órganos constitucionales autónomos. Cuando un órgano respecto de otro rebasa las funciones o no están establecidas las funciones de uno respecto del otro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que se ha desarrollado es durante mucho tiempo es que la Fiscalía de la Nación ha tenido una conducta procesal y un ejercicio del artículo 117 de la Constitución, que como bien recuerdan, el presidente de la República, la institución presidencial, no hablo en términos de una persona en particular, señala con mucha claridad que el presidente solo podía ser denunciado por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso irregularmente o por impedir el funcionamiento del Congreso, el Jurado Nacional y de las instituciones electorales. Entonces, en ese sentido, ¿cuál ha sido el comportamiento histórico de la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público? Y hay que tomarlo muy en cuenta. En el 2006, la denuncia que se presentó contra el presidente Alejandro Toledo mereció el pronunciamiento de la señora fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, cuya decisión fue no haber mérito para abrir investigación en aplicación del artículo 117 de la Constitución. En el 2009, ante la denuncia formulada contra el presidente Alan García Pérez, la señora fiscal de la Nación, Gladys Echaí Ramos, también señaló no haber mérito para abrir investigación, subrayo, abrir investigación. En el año 2011, también otra denuncia contra el presidente Alan García Pérez señaló no haber mérito para abrir investigación en aplicación del artículo 117. En el 2011, el fiscal de la Nación, Antonio Peláez, contra la denuncia presentada contra el presidente Alan García Pérez, también decidió no haber mérito para abrir investigación en aplicación del artículo 117 de la Constitución. En el año 2016, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, contra la denuncia presentada hacia el presidente Ollanta Humala Tasso, también improcedente la investigación, también en aplicación del mismo artículo de la Constitución. El mismo año, ante otra denuncia presentada contra el presidente Ollanta Humala Tasso, también declaró improcedente dicha denuncia. Es decir, hasta ahí no ha habido ningún cambio. En el año 2020, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra la denuncia que se presentó con el expresidente Alberto Vizcarra Cornejo,
dispuso iniciar investigación, pero inmediatamente la suspendió para que se reanuden al término del mandato de dicho presidente en aplicación del artículo 117. ¿Qué ha pasado en la actualidad? Lo que ha pasado en la actualidad es que la Fiscalía de la Nación ha abierto investigación contra la institución presidencial. Estamos hablando de la institución presidencial. ¿Y cuál es el fundamento? No ha expresado fundamento alguno. Se le ha expresado que esto no le corresponde porque no solo históricamente, sino además el comportamiento de la fiscal de la Nación en todos los momentos ha sido una interpretación histórica y coherente por parte de la Fiscalía de la Nación, por lo cual consideramos que no ha habido un accionar conforme a sus antecedentes y que el fiscal de la Nación ha traspasado estos límites que corresponden a su propia función. En este sentido, lo que se busca a través del proceso competencial que está aprobado por el Consejo de Ministros y hoy día autorizado a través de la norma respectiva y publicado en el Diario Oficial del Peruano, lo que busca es delimitar la aplicación del artículo 117 para que se pueda establecer realmente las facultades que tiene la fiscal de la Nación y que este comportamiento histórico que ha seguido de fuente y de atributo para la Fiscalía de la Nación constituya el precedente y constituya también el camino a seguir, no solamente por este fiscal de la Nación, sino por todos los fiscales de la Nación y también contra los presidentes de la República, no solamente de la señora Dina Boluarte, sino de los subsiguientes presidentes. Debo señalar, permítame, señor Premier, algunas de las actividades que en el Ministerio se han realizado. Solo esta semana hemos realizado varias actividades. El día lunes empezamos una reunión con varios empresarios privados en el cual se ha puesto un portafolio de alrededor de 1.500 millones de soles de obras por impuestos en los cuales se está poniendo a disposición de la empresa privada varias de estas obras que tenemos en ámbitos como son los penales y el PRONACE, así como otras actividades dentro del sistema. Ese mismo día también se entregaron más de 80 autos a nivel nacional, de acuerdo con el Programa Nacional de Bienes Incautados. El día de ayer estuvimos en Piura, justamente aparte de la inspección, a pedido de la Policía Nacional, que nos informó de casos de algunos internos que estaban efectuando algunas coordinaciones y realizando ilícitos criminales desde el penal, se les ha puesto otra vez a disposición y se los ha trasladado a otros penales. Esto es importante informar para que la ciudadanía tenga conocimiento de que estamos trabajando también en este sector. Muchas gracias, Premier. Gracias a usted, señor ministro. No deja de ser importante, por supuesto, que estemos permanentemente verificando lo que ocurre en los penales del país, porque allí donde sigan operando estos criminales serán detectados por el INPE y las autoridades adoptarán las medidas pertinentes a efecto de que esto no ocurra. Vamos a seguir el uso de la palabra, si me permiten ahora, al señor ministro de Educación, Morgan Kern. Ministro, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Premier. Un saludo a los amigos y amigas de la prensa. Agradecer al Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de ley para la bonificación extraordinaria de 380 soles a favor de docentes y también para los auxiliares de educación nombrados y contratados de las instituciones educativas de educación básica y técnico-productiva. Esta bonificación extraordinaria se suma también a un proyecto de ley que plantea la posibilidad de una bonificación por escolaridad para los profesores que ingresaron a la carrera pública magisterial en este buen inicio del año escolar en marzo 2024. Se verán beneficiados más de 71.000 docentes por alrededor de 28 millones de soles que serán distribuidos a través de las UGELes. Ya se encuentra ese presupuesto en las UGELes en nuestras regiones. Y el tercer proyecto de ley dispone también el pago de la CTS, de la compensación por tiempo de servicios a los docentes de la carrera pública magisterial
cesados en los años fiscales del 2022 y el 2023 respectivamente, bajo los alcances de la Ley 31451. Estamos hablando de alrededor de más de 2.900 docentes beneficiarios por un monto de 259 millones de soles que se estará disponible hasta fines de este año. Así que estos tres proyectos de ley están listos con el financiamiento respectivo para ser discutidos y aprobados por el Congreso de la República, al que le agradecemos también recibir estas propuestas de proyectos de ley. Asimismo, queremos señalar y afirmar que en los últimos años se ha dado un aumento de 1.000 soles en las remuneraciones de los docentes que están en el nivel 1 de la carrera pública magisterial y que tienen 30 horas asignadas. Este grupo representa el 57% de los 405.000 docentes del país. Pero queremos hacer énfasis en que solamente en los últimos 18 meses, es decir, en los meses del gobierno de la presidenta constitucional de la República, Dina Boluarte, se ha otorgado 500 soles de aumento dentro de este paquete de aumento de 1.000 soles en los últimos 5 años. Ponemos énfasis en esto porque consideramos que es fundamental comprender el esfuerzo financiero que ha llevado adelante nuestro gobierno. También queremos recordar y poner en perspectiva que en el año 2023 destinamos 1.200 millones de soles para el pago de la deuda social a docentes por sus reclamos pendientes. El presupuesto del sector educación ha aumentado en 3.000 millones de soles y esto equivale al 4.62 del Producto Bruto Interno del país. Todo este porcentaje también, que significa un aumento considerable, está siendo ejecutado, señor Premier, señores ministros, queridos amigos de la prensa, por los gobiernos regionales. Por último, también agradecer el decreto supremo que declara de interés nacional el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-17 que se va a llevar a cabo en el Perú, en Lima especialmente, del 17 al 24 de agosto. Con este decreto supremo, la señora presidenta Dina Boluarte formaliza la voluntad de su gobierno de apoyar este evento deportivo, respaldando todas las garantías vinculadas a la organización de un campeonato mundial que además se suma a otros 4 campeonatos mundiales que vamos a tener a lo largo de estos próximos meses. Esto implica un apoyo directo para el Instituto Peruano del Deporte y para la Federación Peruana de Vóley, que es coorganizadora de este mundial junto con la Federación Internacional de Vóley a nivel mundial, que representa un apoyo de 2.450.000 soles. Y en ese sentido agradecemos la participación de los países amigos que van a participar en este mundial. Son 16 naciones: Argentina, Brasil, Canadá, China Taipei, Croacia, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Italia, Japón, México, Puerto Rico, Tailandia y Turquía. Y en ese sentido, permítanme también agradecer a nuestra gran campeona de vóley, a la capitana, a la matadora Cecilia Tait, quien está participando de manera muy activa, señor Premier, en la organización y el apoyo necesario desde el Comité Olímpico Internacional también, liderando los esfuerzos de nuestro país por lograr un sitial relevante en el medallero de este Campeonato Mundial de Vóley Femenino Sub-17. Gracias. Muchas gracias, ministro. El vóley, que siempre nos llena de orgullo, va a estar presente con un campeonato aquí del Sub-17. Y por lo demás, sí se ha considerado, y esto es el resultado de las largas negociaciones que ha tenido el ministro y el sector de educación en concreto,
con la dirigencia sindical más representativa. A ellos entonces el reconocimiento por el talante democrático, por sentarse a la mesa, por dialogar, y solo así es como se consiguen los resultados que hoy día nos ofrece el ministro. Finalmente vamos a conceder el uso de la palabra a la señora ministra de la Vivienda, señora Janía Pérez de Cuellar. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes, señoras y señores de la prensa, y a través suyo a toda la ciudadanía que nos escucha, y en particular a todas las familias que se han visto afectadas por el accidente en el centro de repartición del gas. Como ustedes ya lo anunciaron y lo vieron el día de ayer, el gobierno se comprometió en atender rápidamente a las poblaciones afectadas, y eso es lo que se ha venido haciendo desde que se tomó conocimiento de la grave situación. En ese sentido, y de acuerdo a la información y al trabajo que hemos estado realizando desde el Ministerio de Vivienda en coordinación con INDECI, hasta el momento tenemos aproximadamente 38 viviendas declaradas como colapsadas o inhabitables. El resto de viviendas que están siendo actualmente empadronadas tendrían impactos de menor envergadura. En el marco de la ley de creación del bono de arrendamiento de emergencia, tenemos la posibilidad de atender de manera temporal, insisto, temporal, a aquellas familias cuyas viviendas serán declaradas como colapsadas o inhabitables. Esta es una compensación que otorga el Estado peruano, el gobierno de la presidenta, a aquellas familias que tienen, por razones de seguridad y con el afán de proteger a sus familias, dejar esa vivienda y poder alquilar un lugar donde habitar hasta que, e insisto, hasta que la empresa responsable de este siniestro haga y active su seguro y pueda recompensar y reponer las viviendas de aquellas familias que han sido afectadas. Este otorgamiento del bono, quiero ser enfática, no exime la responsabilidad que tiene la empresa privada de cumplir con su responsabilidad frente a lo sucedido. Es una confirmación de la voluntad de la Presidenta de la República, lo hemos conversado hoy día en el Consejo de Ministros, de proteger a aquellas familias que hoy han perdido sus casas, que es lo más importante, y justamente motivarlas con la seguridad del caso a dejar esas viviendas para que no ocurra ninguna desgracia posterior. Es evidente que aquellas familias que tienen sus casas colapsadas o inhabitables se resistan a salir de su hogar por miedo a que les roben sus pertenencias o que tengan el temor también de perder su vivienda. Pero es por eso que el gobierno ha tomado la decisión de apoyarlas para que en la tranquilidad puedan pasar los siguientes días en confianza y en tranquilidad y no exponer sus vidas. Así que, de acuerdo a lo que hemos podido programar, el empadronamiento se está llevando a cabo, se ha llevado a cabo a lo largo de toda la mañana, siguen trabajando y culminará al mediodía del día de mañana, y ya con esto podremos lanzar la primera convocatoria de estas 38, vamos a confirmar si son exactamente 38 o algunas más, algunas menos, pero a partir seguramente del día viernes vamos a poder ya tener claridad de cuáles son esas viviendas colapsadas y empezar las convocatorias para la entrega de los bonos de arrendamiento. A modo de complemento, este bono de arrendamiento, ustedes, señores de la prensa, lo saben, pero lo recalco para las personas que nos están oyendo, es una asignación de 500 soles mensuales hasta por 2 años. Eso es lo que estipula la ley. Aquí vamos a aplicar los 500 soles mensuales hasta que la empresa se haga
responsable y reponga la vivienda de acuerdo a lo comunicado, por cierto, por la propia empresa esta mañana. Así que con esto garantizamos el compromiso de la presidenta y de todo el gobierno de proteger a las familias peruanas y no dejarlas nunca desamparadas. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Fueran tan amables, por favor, los escuchamos. Gracias, Premier. A continuación se presenta la señorita Yanela Aguirre de Exitoso. Muy buenas tardes, Premier, ministros. Consultarles sobre esa demanda competencial que se ha interpuesto contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. En su momento ustedes señalaban que eran respetuosos de la autonomía de cada poder del Estado con respecto a las investigaciones que enfrentaba la presidenta Dina Boluarte. ¿Por qué presentar precisamente este recurso en estos momentos? ¿Qué está buscando, digamos, la presidenta Dina Boluarte? Y si el ministro de Justicia pudiera hacer hincapié en qué casos en específico el fiscal de la Nación ha sobrepasado los límites, que es lo que usted ha señalado con respecto a las investigaciones. Asimismo, también consultarle sobre el caso de la Procuradora General del Estado, María Carafulca, quien entendemos habría solicitado a usted el apoyo para la reposición en su cargo. Asimismo, al ministro de Educación, Morgan Quero, acerca de ese paro que va a haber el 23 de mayo. Sí, si nos pudieras, del tema de las clases, nada más, garantizar si es que todo va a estar correcto con el tema de las clases con respecto al paro. Gracias. Discúlpenme un segundo. Habíamos previsto que íbamos a responder 4 preguntas, porque en esta oportunidad tenemos 12 medios aquí. Por favor, hagamos lo que decimos y lo que acordamos, ¿sí? Vamos a dar el uso de la palabra al señor ministro de Justicia y después al señor ministro de Educación. Adelante, ministro. Muchas gracias, Premier. Sí, con mucho gusto vamos a explicar las preguntas que la señorita periodista Aguirre nos ha formulado. En primer lugar, lo que de aquí se trata es de establecer orgánicamente, es decir, no solamente para la señora presidenta, lo que se intenta aquí y lo que se debe hacer es que quede claro a nivel constitucional si la Fiscalía de la Nación tiene o no la prerrogativa de investigar. Lo que yo les acabo de expresar es que la conducta histórica de los fiscales de la Nación ha sido interpretar que no pueden investigar y no pueden acusar a un presidente de la República, independientemente del nombre. No se trata aquí solamente de un nombre, se trata de la figura de la investidura presidencial. El fiscal de la Nación tiene que explicar por qué él ha cambiado esa posición, no nosotros. Lo que le estamos diciendo a través de esta resolución en un proceso competencial, señor fiscal de la Nación, por qué a pesar de que sus antecesores durante muchos años han interpretado que el artículo 117 de la Constitución, que no ha cambiado, lo han interpretado todos los fiscales de la Nación de esta forma y a usted se le ocurre hacerlo de otra. ¿Qué razones tiene usted para hacerlo? Él tendrá que explicarlo. Si tiene unas razones, las pondrá en la mesa y será el Tribunal Constitucional quien tendrá que o acoger o en todo caso establecer cuáles son las razones. En segundo lugar, con respecto a lo que usted señala, la anterior procuradora, la señora Carvajulca, entiendo que ella ha presentado una acción de amparo y en un proceso de amparo se ha expedido una medida cautelar. Esta medida cautelar es evidente que tiene un mandato. Pero fíjense ustedes, aquí se produce algo que es muy importante. Se ha producido una antinomia de 2 normas. Por un lado, la medida cautelar y por otro lado, la resolución suprema que ya había designado al procurador público en el cargo de procurador general. Es decir, el ministerio tiene que cumplir con la resolución suprema que dice que tiene que haber un procurador y cuya plaza ya está cubierta, y mientras tanto, una medida cautelar que dice que tiene que estar en esta plaza. Lo que ha hecho la Procuraduría del Ministerio Público en atención a esta contradicción es decirle, primero, a la sala, me refiero a la sala que ha emitido esta medida cautelar, es, número 1, hay un procurador general donde usted quiere nombrar o poner a alguien temporalmente, porque esa es una medida temporal. En segundo lugar, tiene que tomar en cuenta de que si usted debió considerar
que iba a haber un perjuicio respecto de la Procuraduría General del Estado, debió incorporar a la Procuraduría General del Estado. Es decir, el procurador o la Procuraduría debieron defenderse. Aquí la que ha salido a juicio es el Ministerio de Justicia, pero no la Procuraduría. Entonces, en ese sentido, hemos advertido que la Procuraduría del Ministerio ha presentado un recurso. Entiendo que la Procuraduría General del Estado ha hecho lo propio y estimamos que la sala se pronunciará en su momento para poder dilucidar esta antinomia que acabo de expresar. Muchas gracias. Gracias, ministro. El señor ministro de Educación, por favor. Gracias, Premier. Sí, nosotros hemos estado dialogando con la dirigencia del SUTEP, con el secretario general y los representantes del SUTEP en distintas regiones. Hemos logrado este acuerdo en relación a algunas de sus demandas y estamos seguros que en el respeto de la autonomía sindical ellos sabrán desarrollar la propuesta que han hecho de paro el día de mañana, en el respeto también del derecho de nuestros niños y de nuestras niñas para seguir adelante con sus actividades escolares con normalidad. Tenemos entendido que puede ser que haya alguna movilización de parte del grupo principal de la dirigencia hacia mediodía, pero estamos convencidos de el compromiso democrático de la dirigencia del SUTEP y también de su compromiso con nuestros jóvenes y nuestros educandos. Muy agradecido, ministro. La siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta a cargo de Mari Carmen García de Willax. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes, ministros. Señora Dransen, quisiera consultarle porque el abogado de la presidenta Dina Boluarte, el doctor Portugal, no ha descartado que la jefa de Estado vaya a guardar silencio nuevamente en las próximas diligencias ante la Fiscalía, precisamente en este marco de la demanda competencial y las investigaciones a la jefa de Estado. Quisiera consultarle, porque ella está citada para el día martes 28 por el caso EFICOP, si va a volver a guardar silencio y cree que esto sea sano debido a que la población, y en todo caso la Fiscalía que la investiga, necesita saber la posición de la jefa de Estado. Probablemente la pregunta le corresponda precisamente a responderle al abogado Portugal. En todo caso, si eso es lo que él ha indicado, probablemente sea parte de su defensa técnica, coordinado naturalmente con la señora presidenta. Yo no tengo la carpeta a la vista, no puedo dar siquiera mi opinión respecto de cuáles hayan sido las instrucciones que el abogado le haya dado a la presidenta o la consideración que ella tenga al respecto de las futuras diligencias. Pero si me permite, en mi condición de abogado, puedo decir que puedes guardar silencio en una diligencia y hablar en la subsiguiente, volver a guardar silencio. Es decir, son conductas procesales que los determina el declarante por un lado y por otro lado la defensa técnica en conjunción con ellos. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta a cargo de Eliseth Ramos de Radio Nacional. Ministro, buenas tardes. Para el ministro del Interior, sabemos que el Ejecutivo viene trabajando estrategias dentro del Plan País Seguro, pero también sabemos de su intención de continuar con esta iniciativa que su antecesor dejó, el ministro Walter Ortiz, de enviar a delincuentes juzgados por el delito de terrorismo al extranjero, Estados Unidos. ¿Qué tanto se ha evaluado la parte técnica y legal de esta propuesta? ¿Cuándo se podría presentar? Y en la misma línea de la lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana, usted ha mostrado su interés de reunirse con el fiscal de la Nación para trabajar precisamente este binomio entre Policía Nacional y Fiscalía, porque sabemos que precisamente la policía viene realizando trabajos exhaustivos por capturar y la Fiscalía en muchos casos por libera delincuentes que la policía captura. ¿Qué ha logrado usted pactar? ¿Alguna reunión con el fiscal de la Nación a fin de mejorar precisamente este binomio y este trabajo articulado que se vendría que dar entre ambas instituciones? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, en principio, la propuesta del terrorismo urbano transnacional, que es una figura que está siendo abordada no solamente por el Perú, sino por diversos países en Latinoamérica, está en este momento aún bajo un régimen de estructuración. Para eso el Ministerio del Interior ha invitado a participar ad honorem a diversos profesores de derecho penal
y en este momento nos encontramos aún en la etapa justamente de estructuración y de propuesta que en su oportunidad la alcanzaremos. Tengan en cuenta que una propuesta de este tipo merece un tratamiento especializado para no vulnerar derechos humanos. No obstante, su viabilidad es posible, en principio porque contamos con un tratado internacional con los Estados Unidos en donde claramente establece que este gobierno asume jurisdicción cuando un ciudadano americano comete un delito o simplemente el hecho delictivo practicado afecta la jurisdicción de los Estados Unidos y en este caso puede ser una jurisdicción territorial, legal e incluso financiera. Debemos tener en cuenta que las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales, hoy por hoy las más importantes, trata de personas, narcotráfico, pornografía infantil y cibercriminalidad, estas fuentes de financiamiento muchas veces son obtenidas en países como el nuestro, pero luego terminan incorporándose dentro del sistema financiero de los Estados Unidos o de otros países. Ese solo hecho ya genera que diversos estados asuman jurisdicción. Y ese solo hecho, de acuerdo a las normas federales y a las normas procesales del gobierno de los Estados Unidos, son perfectamente justiciables en los Estados Unidos. Así que esta no es una propuesta que está alejada, sino simplemente le estamos estructurando. Y con respecto a la reunión con el Ministerio Público y con el Poder Judicial, la intención del Ministerio del Interior es poder reunir a todos los actores que forman parte del sistema jurídico penal. Es más, no solamente al Ministerio Público y al Poder Judicial, también a la Policía Nacional, también al INPE, también a la Defensoría Pública. ¿Por qué? Porque debemos reconocer, estimados señores periodistas, que el sistema en algún lugar está fallando. En algún lugar está fallando y esto significa que la Policía Nacional hace su trabajo, interviene a las personas, detiene a los delincuentes, los pone a disposición de la justicia y al día siguiente están en la calle. En algún lugar este proceso está fallando. Entonces la idea con las instituciones es identificar dónde se está generando esta fuga de tal manera que podamos encontrar un resultado. Tengan en cuenta una cosa, estimados señores. La Policía Nacional en el año 2023 tuvo más de 50.000 intervenciones. 50.000 personas. Solo el 5% está con mandato de detención. Gracias. Muchas gracias, ministro. Con relación a este tema, el señor ministro de Educación quiere hacer un comentario. Yo termino luego. Gracias, Premier. Con relación a la pregunta, quisiera también expresar que desde el Ministerio de Educación, en una lucha frontal contra el terrorismo, hemos separado a 128 docentes y administrativos en lo que va de mi gestión, que tienen sentencia por terrorismo, señor Premier, y que tienen también sentencias por homicidio, señor Ministro del Interior, y tenemos también otros sentenciados por violación. En la mayoría de los casos se trata de instituciones educativas privadas en Lima Metropolitana y hemos también dispuesto la separación inmediata de 96 auxiliares de educación en donde se ha detectado falsificación de documentos, han sido ya separados y van a ser reemplazados por otros auxiliares que están debidamente acreditados. Gracias, Premier. Gracias, ministro. Nosotros no vamos a permitir que los delincuentes terroristas estén cerca de nuestros niños, de nuestras niñas ni de nuestros jóvenes. Allí donde se encuentren, los vamos a expulsar del sistema educativo. Quiero, en adición a lo que se ha expresado, recordar que en enero de este año se firmó el Plan de Acción Rápida en la Comunidad Andina de Naciones, donde las naciones integrantes se han comprometido a intercambiar información que permita precisamente enfrentar a la criminalidad transnacional organizada. Fíjense, hoy el problema del crimen transnacional va arrasando toda nuestra región. Y en consecuencia, este problema tenemos que enfrentarlo también
todos los estados democráticos. Hemos sido testigos del gravísimo riesgo en el que la hermana República del Ecuador estuvo expuesto precisamente por la criminalidad organizada. No queremos que ninguna nación hermana padezca estos males y por eso la necesidad de organizarnos. El extremismo violento es la forma como hoy día se encarna que se denomina el terrorismo urbano. Extremismo violento del que nosotros hemos sido víctimas en diciembre del 22 y en enero del 23. Frente a esos actos que están distantes de la protesta social que nuestro sistema jurídico reconoce y que fue declarado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ajeno a este derecho fundamental, nosotros no vamos a permitir que en el Perú vuelva a florecer. Nos ha costado mucho restituir la paz y en ese sentido es que nosotros vamos a mantenernos firmes para poder garantizar a los ciudadanos precisamente esta tranquilidad. Tenemos una última pregunta. Por favor, fueran tan amables. Última pregunta está a cargo de Ronnie Mella de TV Perú. Buenas tardes. Sí, mi consulta iba más que todo por el tema de lo ocurrido el día lunes en Villa María del Triunfo. Si bien es cierto, se está haciendo un trabajo para poder brindar ayuda a los afectados, pero también se está evaluando el tema de la ubicación de los grifos, porque en un recorrido por Lima se observa grifos muy cerca, pegados básicamente a las viviendas, ¿no? Que puedan resultar afectadas en cualquier otra eventual emergencia. Si hay un trabajo al respecto. Muchas gracias. Permítame, por favor, al respecto indicar lo siguiente. El organismo regulador responsable, entre otras cosas, de las autorizaciones, fiscalización, etcétera, es el OSINARMIN. Nosotros hemos dado instrucciones muy claras a OSINARMIN para que como consecuencia de estos lamentables sucesos inicie un proceso de fiscalización a nivel nacional que en el más breve término debe de arrojar los resultados del mismo. No queremos que se fiscalice solamente al grifo. Por ejemplo, este es el vehículo que transporta, vamos a decir, el gas, puede ser combustible, alguna gasolina, y llega a la estación. Muchas veces ocurre que el propio conductor del vehículo es el que realiza la maniobra de carga y descarga. Queremos comprobar que esa persona esté debidamente capacitada, certificada para realizar esa maniobra. Como queremos fiscalizar también que todas las instalaciones, básicamente los recipientes, los tanques, se encuentren en buen estado de conservación. Nosotros a este respecto, y yo no quiero dejar de referirme a esto, entendemos que el primer responsable es precisamente la empresa privada donde se ha producido el siniestro. Me refiero al grupo Espinosa SAC S.A., que es precisamente el propietario no de este grifo, sino de muchos grifos más. Esta empresa, cuyo gerente general y director general han sido ya identificados, tienen que hacer mucho más de lo que están haciendo. Hemos leído un comunicado de la empresa donde no solamente reconocen y se solidarizan y expresan sus condolencias a los familiares y amigos del ciudadano Luis Enrique Flores Rebollar, fallecido, también a las víctimas. Y digo que esperamos mucho más de la empresa porque los primeros, y si no los únicos responsables, son ellos. Ayer se había anunciado que Indesia había suspendido el funcionamiento de esta empresa, que la Municipalidad de Villa María del Triunfo hacía lo mismo, y todo hace suponer, al cabo de las investigaciones, que determinada la responsabilidad se produzca la clausura definitiva de este grifo.
Pero esas son las acciones administrativas, que naturalmente hay que adoptarlas. Pero ¿qué pasa con las familias? Con las familias, que como bien se ha dicho, pueden haber sufrido una afectación menor, ¿no? Se rompieron los cristales de la casa, por ahí se descuadró una puerta, un marco. Pero hay otro grupo de familias cuyas viviendas han sufrido daño estructural. Se estima en casi 40 las unidades familiares que han sufrido estos daños. A ellos hay que atenderlos de inmediato. Y lo que se tiene que hacer es, como han dicho los representantes de esta empresa, activar de inmediato el seguro por responsabilidad civil. Afortunadamente, estas familias vienen siendo atendidos por el municipio, han sido acogidos también por autoridades como la Policía Nacional del Perú. Y claro, es lo que nos toca como Estado. Pero el primer responsable de esto es esta empresa. Y esta empresa es a la que nosotros le exigimos que adopte las medidas del caso a fin de que en el más breve plazo estén atendiendo a los damnificados. Por nuestra parte, las autoridades competentes están realizando el levantamiento de los padrones de los afectados y esperamos que por parte de la empresa responsable ninguno de los afectados o damnificados quede sin la atención que le corresponde. Vamos a terminar. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Señores periodistas, la conferencia de prensa ha concluido. Agradecemos al Premier y a los ministros de Estado por su participación.